Muy bien, el título del tema de hoy es Restaurando el Hogar. ¿Cómo dije que se titulaba? Restaurando el Hogar. ¿Qué es un hogar? ¿Alguien me define qué es un hogar? ¿Una persona? Un hogar es una familia y está compuesta por diferentes individuos. Está el padre, está la madre y están los hijos. ¿Puede un hogar donde solamente exista una pareja ser llamado o catalogado como hogar o familia? Absolutamente. Absolutamente. La introducción del tema, José estuvo hablando ahí bastante acerca de lo que se hablará esta noche. Él mencionó algo muy interesante, un detalle interesante acerca del conflicto de los siglos en el contexto del hogar. Se habló de que la familia angelical, la familia celeste, estaba todo en armonía, y de repente uno de los miembros se subleva en contra de la ley de Dios. Este miembro sabemos que se llama Lucifer. A raíz de esto, una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, ángeles que nunca en su vida habían conocido el pecado, son seducidos por Satanás y tienen como recompensa que el Señor lo arroja de allá del cielo, lo destituye de su morada y lo condena para la muerte eterna que tomará lugar después del milenio. Más luego tenemos la historia de Adán y Eva. Adán y Eva también eran un hogar. Su padre era Dios. Dios literalmente creó a Adán y a Eva, los formó del polvo de la tierra. Así que de repente, mientras está esta familia muy feliz, alabando a Dios, nuevamente aparece este personaje, Lucifer, y se interpone en esta relación de familia. Cuando Lucifer se interpone, entra lo que se conoce hoy como el pecado. Y el pecado crea una separación entre padre e hijos. Recordando que el padre era Dios y los hijos eran Adán y Eva. Así que como resultado de este pecado, de esta transgresión de la ley, sabemos que la palabra dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Así que como resultado de esto quedan eternamente separados de Dios hasta que se recibe la provisión que Dios da, que es el plan de redención. Amén. Un plan que tiene como objetivo redimir al hombre, restaurar al hombre caído y devolverle su estatus ante el cielo y ante el universo. El libro de Hebreos, capítulo 2, versos 9 al 12, dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué iba a llevar Jesús? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué somos nosotros? Jesús. Somos hermanos, pero también hijos. Luego dice, el verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y en toda la Biblia, y otra vez
yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que la Biblia definitivamente apoya el concepto del hogar. Tanto en el cielo vemos que hay un hogar, en la tierra vimos que en su inicio también había un hogar, y cada uno de nosotros aquí compone parte de un hogar. Hablando de manera plural, cada uno de nosotros planeamos ser parte del hogar celestial. Amén. Es decir, llegar al reino de los cielos y poder literalmente heredar las promesas que el Señor nos ha dejado en este libro. Sin embargo, así como se levantó hace mucho tiempo una persona que estaba en contra de la felicidad del hogar, una persona que estaba en contra de la ley de Dios, asimismo esa persona hoy en día se levanta en contra de cada uno de nosotros para impedir que el plan de Dios de restauración se lleve a cabo. Su plan es romper el hogar. ¿Por qué el hogar? Porque así como mencionaba José, el hogar es prácticamente la base de la sociedad. Toda sociedad está compuesta de hogares. Y de ahí uno va deduciendo, el hogar está compuesto por individuos, entes que tienen diferentes maneras de pensar, pero juntos armonizan. El libro El Ministerio de Curación, página 269, dice: la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia. ¿Qué será la sociedad? Lo que hagan las cabezas de esta familia, eso mismo se va a convertir en la sociedad. Si el cabeza de la familia, por decirlo de una manera jocosa, es un bueno para nada, eso va a ser la sociedad donde esa persona está, o en eso se va a convertir. Luego, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. O sea que afecta no tanto el hogar mismo, sino la sociedad, la iglesia y últimamente la nación. Luego dice: el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Es importante el hogar? ¿Son importantes los valores que se enseñan y se practican en el hogar? ¿Será importante para la iglesia también? Absolutamente. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, este les sigue a cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños. Nadie escapa. Destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. De cierto modo, a medida que va pasando el tiempo, a medida que la maldad va creciendo, tendemos como seres humanos a adaptarnos a esas situaciones. Y luego empezamos a pretender que eso es algo normal, que Dios lo designó de esa manera, lo cual está totalmente incorrecto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, su propósito era que la felicidad y el amor abundara en sobremanera en el hogar de ellos y en el hogar de todos los que iban a descender de ellos. Amén. Sin embargo, hoy en día vemos todo lo opuesto. Vemos hogares donde no existe el amor, vemos hogares donde
pasan 20 años para que un padre le diga a su hijo te amo, porque se siente demasiado hombre para decirlo. Hay hogares donde un niño, un hijo, nunca siente el abrazo de una madre, porque posiblemente la madre lo abandona o va en busca de su felicidad, olvidándose que aquella personita indefensa que trajo al mundo es responsabilidad de ella. Y esto sucede a nivel mundial. A nivel mundial es algo escandaloso y escalofriante. Sin embargo, como mencionamos al principio, el plan de Satanás siempre es el mismo. Para lograr su objetivo, utilizará las mismas herramientas. La herramienta que utilizó en el cielo fue la misma que utilizó en el jardín del Edén para tentar a Eva, y es la misma que continúa utilizando día tras día para hacer que nosotros caigamos. Y su objetivo principal es hacer que usted y yo transgredamos la ley de Dios. La causa del pecado es que la muerte. Cuando usted peca, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. El plan de Dios es hacer que el hombre llegue nuevamente a ese estado de perfección donde se encontraba en el principio. El plan de Satanás es evitar que eso tome lugar. ¿Haciendo qué? Poniéndole todas las tentaciones al hombre para que el hombre peque contra Dios, transgreda su ley, que fue lo mismo que hizo él en el cielo, fue lo mismo que hizo que Eva hiciera, y de esa manera entra el pecado en el mundo. Y últimamente tendremos entonces el mismo castigo o la misma recompensa, que es ser destituido eternamente de la gloria de Dios. Recordemos que Dios no puede morar donde mora el pecado. Hay una separación. Por eso Jesús decide hacerse carne, mora aquí entre pecadores para darnos a nosotros, a usted que se encuentra aquí en esta noche, la oportunidad de volver a reunirse con su Padre Celestial. El libro Conflicto Inminente, página 67, dice: la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Este es el gran propósito de Satanás: procurar que usted y yo nos olvidemos de la ley de Dios, quebrantemos su ley y al final seamos separados eternamente del reino de los cielos. ¿Estará teniendo efecto ese plan de Satanás? ¿Será que muchos de nosotros estamos cayendo en sus trampas, transgrediendo la ley de Dios? Ya sea voluntariamente o ignorantemente, o en ignorancia. Violentar los mandatos de Dios tiene una sola sentencia, sea que usted lo haga de manera consciente o de manera inconsciente. Violar la ley de Dios. Y figúrese, Dios es un Dios tan justo, tan estricto con su ley, porque recordemos que la ley de Dios es el carácter mismo de Dios. El usted ir a una tienda y robarse un chicle de 5 centavitos versus
usted agarrar y matar a cientos de personas a la vista de Dios tiene la misma recompensa, y es ser destituido eternamente de su gloria. El pecado no puede morar donde mora Dios, y es por eso que Dios hoy busca un pueblo que pueda vindicar su carácter ante el universo. Hoy en día el carácter de Dios, el carácter de su ley está en cuestión. Satanás levantó la queja, pero Dios tendrá un pueblo, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios tendrá un pueblo, y usted y yo podemos pertenecer a ese pueblo si rendimos nuestro corazón a Dios, si permitimos que Dios entre y more en nuestro corazón. El conflicto inminente, página 64, dice: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha constituido o consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador, y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley, según nos dice el libro de Santiago 2, verso 10. Hay un libro que se titula Hijos e Hijas de Dios. El que no lo tiene puede descargarlo en el internet gratuitamente. Este es un libro tremendo y poderoso, y pienso que cada uno de nosotros debe dedicar tiempo para leer este libro, porque lo que se encuentra aquí es de salvación. Aquí en este libro no voy a leer todo lo que se encuentra en el libro, sino más bien pequeñas pinceladas que traen aporte al tema de esta noche. Los 10 mandamientos, todos no lo sabemos de memoria y en orden. ¿Hay alguien que no se lo sabe? O sea que todos. Yo podría preguntarle entonces a cualquier joven, a cualquier hermano: dígame los 10 mandamientos, recítemelo en orden, textualmente, y todos nos lo sabemos. ¿Sí o no? No se lo saben en orden, pero sí se lo saben. Ok. Es necesario. Es como el abecedario, todos no lo sabemos, pero no sabemos decirlo. Al menos que le pongamos una canción, ahí sería un poquito más fácil. Con una canción. Es necesario que nosotros, en el antiguo pueblo de Israel, el Señor le dio la instrucción a los israelitas de que día tras día repitieran la ley de Dios, momento tras momento, hasta que se grabara en el corazón de ellos. ¿Será que nosotros todos los días leemos los mandamientos de Dios para no pecar contra Él? Deuteronomio 6. El libro de Éxodo 20, versos 1 al 17, en este libro, en este capítulo, se contienen los 10 mandamientos de Dios. Y vamos a ver cómo Satanás está utilizando medios para que ofendamos en cada punto de los mandamientos de Dios. Recordando que si usted ofende en uno solamente, en uno, usted puede guardar 9, pero si se le olvidó uno, y a veces la mayoría de los casos sucede esto, usted guarda 9, usted no mata, usted no roba, usted no codicia, no hace aquello, no hace lo otro, pero hay uno que se le escapa. Y a veces al mundo llamado religioso, llamado cristiano, se le olvida uno muy importante, que de hecho es el que más brilla. El que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Si usted reconoce en este día que Jehová es su Dios,
usted va a guardar sus mandamientos. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces el trabajo, los hijos, la mujer, sus posesiones materiales se convierten en dioses ajenos delante de Dios. En el libro A Fin de Conocerle, página 324, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera o de piedra. Muchos profesos seguidores de Cristo infringen sus principios, pero el Señor del cielo no reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido y el amor al mundo, y les conceden el primer lugar en el corazón. Puede de que su debilidad tal vez no sea el apetito, puede de que su debilidad tal vez no sea el vestir, pero Satanás va a buscar la vía para que usted viole este primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que aquí hay una promesa. Dios hace misericordia a todo aquel que ama y que guarda sus mandamientos. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para algunos, sus tierras, sus casas, sus mercaderías son los ídolos que adoran. Emprenden actividades comerciales con celo y energías, mientras al servicio a Dios se le da una consideración secundaria. Se descuida el culto familiar y se olvida la oración secreta. A veces el trajín de la vida, y este país es excelente haciendo eso. Usted se levanta, está tarde. Los niños, si tiene hijos, los niños tienen que llegar a la escuela, tengo que prepararlo, tengo que prepararme yo, tengo que hacer comida, tengo que hacer lo otro, y de repente se va y no hay momento ni para tener una oración con su familia. La hermana White dice que no podemos estar seguros sin orar. No podemos estar seguros sin orar. Satanás ha estado multiplicando sus trampas en Battle Creek, y algunos cristianos profesos que son superficiales en su carácter y en su experiencia religiosa son usados como señuelo. Esta clase de persona está siempre lista para las reuniones de placer o de deportes, y su influencia atrae a otros. Jóvenes y señoritas que han tratado de ser cristianos bíblicos son persuadidos a unirse a la partida y entran por el aro. No han consultado con oración la norma divina para aprender lo que Cristo ha dicho con respecto al fruto que ha de llevar el árbol cristiano. No disciernen que estos entretenimientos son realmente un banquete de Satanás, preparado para impedir que las almas acepten el llamado a la cena de las bodas del Cordero. Les impide recibir el manto blanco del carácter, que es la justicia de Cristo. Quedan confundidos con respecto a lo que les es lícito hacer como cristianos. No quieren que se piense que son raros y naturalmente se inclinan a seguir el ejemplo de los demás. Así caen bajo la influencia de los que nunca tuvieron el toque divino en el corazón o en la mente. En estas reuniones excitantes, seducidos por el hechizo y la pasión de la influencia humana, jóvenes que han sido cuidadosamente instruidos a obedecer la ley de Dios, son inducidos a vincular sus afectos con aquellos cuya educación ha sido un error y cuya experiencia religiosa ha sido un fraude. Esto sucede muy a menudo, pero tenemos que
pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder resistir al enemigo. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí se utiliza mucho una frase, oh my God, oh my God, oh my God. Y tomamos muy a la ligera el nombre de Dios. Dios no es hombre, Dios no es juguete. El nombre de Dios, quítelo de su boca para profanarlo. Invéntese otro dicho o otra frase, pero esa sáquela de su vocabulario. Dice aquí, se nos indica por qué se dio este mandamiento. No hemos de jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni nada, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todo proviene de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. Además, no tenemos nada que no haya sido comprado para nosotros por la sangre de Cristo. Santo y terrible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y con solemnidad. No es al hombre a quien debemos exaltar y adorar, es a Dios, al único Dios verdadero y viviente, a quien se le debe adoración y reverencia. De acuerdo con la enseñanza de las Escrituras, deshonramos a Dios al dirigirnos a los ministros, dándole el nombre de reverendo. Sabemos que aquí posiblemente no pasa esto, pero sí sucede en otros lugares, en otras partes. Tenemos que tener mucho cuidado para no faltar y violentar este mandamiento. Todos los mandamientos son de suma importancia y tienen una aplicación profunda. Y el Señor nos manda a estudiar los mandamientos de Dios para que profundicemos y no nos quedemos aquí en la superficie, flotando. Porque a veces al uno mantenerse aquí en la superficie, aquí abajo hay un sinnúmero de cosas que usted al hacerlas y al cometerlas viola ese mandamiento. Pero como usted no sale de aquí y no profundiza en la palabra de Dios, se le es imposible saber esas cosas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el sello de Dios, su día santo. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero sábado, también revela la administración de Cristo en el santuario celestial. Y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Luego dice: debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras
que hacen sus pastores y no investiga directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, puedo controlar a la gente a mi voluntad. El cristiano está llamado a ser cauteloso, a ser estudioso de la palabra, para que ningún viento de doctrina pueda moverlo. Estamos acercándonos al tiempo del fin. Los ataques que estamos viendo ahora no son nada comparado a lo que va a venir. Si su fe no está bien cimentada en la roca que es Cristo Jesús, usted va a caer. Y oremos y esperemos que cuando caiga haya oportunidad para usted volver a levantarse. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento muy importante. Jóvenes, adultos, cada uno de nosotros somos hijos. Y es necesario que usted honre a su padre y a su madre, sin importar de la manera que esa persona haya sido. Su responsabilidad es honrar a ese padre y a esa madre. Porque a veces decimos, no, porque mi papá fue malo conmigo o mi mamá fue mala conmigo, entonces yo no le hablo, tengo 20 años que no hablo con ella, no la visito. De repente se muere la persona y usted se quedó con todo ese odio adentro. Y esto sucede muy a menudo. Dice aquí, hay muchos niños que profesan conocer la verdad, que no dan a sus padres el honor y el afecto que se les debe. Manifiestan poco amor hacia su padre y su madre, y dejan de honrarlos al no cumplir sus deseos y al no tratar de aliviar su ansiedad. Muchos que profesan ser cristianos no saben lo que significan las palabras honra a tu padre y a tu madre, y por consiguiente no sabrán tampoco lo que significa porque tus días, o para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El escudriñador de los corazones sabe cuál es vuestra actitud hacia vuestros padres, porque está pesando el carácter moral en las balanzas de oro del santuario celestial. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. ¿Es importante la obra de un padre? ¿La obra de una madre? El padre y la madre está literalmente durante los primeros años de ese hijo en lugar de Dios. Usted es el ejemplo a seguir. Todo lo que usted haga, su hijo lo va a seguir y lo va a hacer. Todo lo que usted hable, posiblemente usted venga aquí a la iglesia y sea santo, pero allá en su casa sea otro 500. Allá en su casa se le zafen palabritas que posiblemente aquí usted no la diga. Usted actúe de manera diferente que posiblemente aquí no actúe de esa manera. Y todo ese comportamiento los hijos lo notan y lo ven. Posiblemente usted venga a la iglesia y aquí sentado no diga nada, diga amén cuando se diga algo que a usted le conviene. De repente llega a la casa y se sienta, tal vez con el esposo o con algún amigo, a criticar lo que se hizo en el culto, a hablar acerca de el medio que Dios utiliza para llevar a su pueblo un mensaje. Sus hijos que están ahí presentes, escuchando lo que se está diciendo, ¿cómo le explica usted luego? No, porque no podemos calumniar o hablar falso testimonio, o debemos de conducirnos de tal y tal manera, cuando en su propia casa está viendo que su ejemplo está contrario a lo que dicen así, dice Jehová. No matarás. ¿Hay alguien aquí asesino? Todos. Todos. ¿Hay alguien aquí asesino entonces? ¿Sí o sí? Sí. A veces consumimos o participamos en el quebrantamiento de este mandato cuando consumimos animales muertos, carnes, etc. Cuando matamos al prójimo mediante la crítica.
No es necesario que usted físicamente mate a una persona. Este miembro que está aquí, esa lengua, es una asesina de primera clase. Los ojos son dos bazucas que viven matando a su hermano. A veces usted le da una mirada a una persona que usted quisiera sembrarlo en la tierra. Y sucede. Y creo que todos, tal vez en alguna otra circunstancia, hemos sido culpables de eso. Pero en el nombre del Señor hay que vencer todo mal. No cometerás adulterio. A veces pensamos que esto solamente se aplica a las parejas. Usted está casado, si yo me mantengo fiel a mi esposo, no cometo adulterio. O sea, si me mantengo fiel a mi esposo y no tengo ojos para otra persona, estoy guardando el mandamiento. Y la condenación de este mandamiento no me va o no me sobreviene. Hoy en día, el porcentaje de divorcio dentro de las iglesias es un 30%. En el mundo es de 40 a 50%, es decir, de cada 2 matrimonios, 1 se rompe y no dura mucho. A veces hay matrimonios de personas, bueno, vemos la vida de los artistas que se casan, duran 10 días y ya al cabo de los 10 días se divorcian. Y es un juego, tomando a la ligera algo tan sagrado como lo que es el matrimonio. El otro asunto está en divorciarnos. Automáticamente, lo primero, usted habla con una persona adventista o un creyente, y cuando menciona este tema, van a la Biblia y le van a mencionar las razones que hay para el divorcio. Le dicen, no, porque si la persona es infiel, usted puede divorciarse. Eso es otro tema, y es un tema muy profundo, y no vamos a tocarlo en esta noche, pero si usted tiene tiempo, les recomiendo que usted lea el libro Hogar Cristiano. Hay otro libro que se llama Conductas sobre... no me llega el nombre ahora, pero ya luego se los haré saber. Son 2 libros que hablan acerca de este tema, del adulterio, y profundizan de manera increíble. Dice aquí, este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placeres paseándose en escenas impuras, ya sea películas que no debemos de ver, ya sea cosas que no debemos de contemplar o de escuchar, lo que sea que provoque este sentimiento en usted. Dice aquí, el que haya placeres paseándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de la tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que está latente y oculto en el corazón. Es decir, cuando una persona cae finalmente en adulterio, en el acto lo comete, eso es porque hace tiempo esa persona estaba albergando en su corazón estos deseos y simplemente se le dio la oportunidad y la tomó. Hay muchas personas casadas que anhelan o anhelarían, bueno, si nadie se diera cuenta, si yo estuviera en otro país y nadie me conociera y esa persona estuviera ahí, yo lo hiciera, porque nadie me va a ver, olvidando completamente que el de arriba tiene ojos para todos. Otra cosa, dice aquí que las miradas sensuales que se dan también provocan
que la persona que está haciendo esto cometa adulterio. Para usted dar una mirada sensual, a veces, especialmente en el caso del hombre, es necesario que usted vea algo debe de exhibirse para que el hombre entonces piense de esa forma y cree pensamientos en su mente que lo llevan a cometer el acto de adulterio. ¿Cómo sucede eso? ¿Sucederá esto dentro de la iglesia? Posiblemente, posiblemente no. A veces, y esto se aplica más a las hermanas, ya que los hombres no utilizamos falda ni utilizamos ningún tipo de vestidura o vestimenta que exhiba la parte del hombre, y encima de eso la mujer no tiende por lo general a llevarse por lo que ve. Sin embargo, a veces se comete el error de que usted, las hermanas, a veces se visten de una manera que causa que la atención se vaya a esa persona. A veces se viste con una falda demasiado apretada, o se viste con una blusa sin escote, que no tenga nada aquí para taparlo, y entonces automáticamente provoca en ese hombre o en esa persona pensamientos no sanos. Cuando algo así sucede, usted es tan culpable como el hombre que tiene esos pensamientos, porque usted ha inducido a esa persona a pecar, y el que induce a pecar también se convierte en pecador. Esto es algo muy importante que quisiera leer antes de concluir. Vamos a dejarlo aquí hasta hoy por el tiempo, pero les exhorto, como dije, que lean el libro Hijos e Hijas de Dios, y ahí está prácticamente el tema completo. Dice aquí: Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio, porque sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan. Y no necesita él preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. Puede hallarse en las relaciones matrimoniales una pasión de clase tan baja como fuera de ellas. ¿Cuál es el resultado de dar riendas sueltas a las pasiones inferiores? La cámara donde debieran presidir ángeles de Dios es mancillada por prácticas pecaminosas. A veces tenemos la idea o el concepto de que, bueno, lo que se hace tras bastidores, eso entre usted y yo, olvidando que los ángeles de Dios están ahí para bendecir, aún en medio de ese acto. Y usted y yo, como cristianos, como personas que profesamos tener a Cristo Jesús dentro, debemos de conducirnos en ese acto de manera decente, de manera que honre a los ángeles que están en el alrededor. Y porque impera una vergonzosa animalidad, los cuerpos se corrompen, las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes, se hace una maldición de lo que Dios dio como bendición. Cuanto más se satisfacen las pasiones animales, tanto más fuertes y violentos serán los deseos de complacerlas. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a Dios. Muchos cristianos profesos sufren de parálisis de los nervios y del cerebro debido a su intemperancia en este sentido. Hasta aquí, hermanos, hemos hablado acerca de, me parece que los primeros 7 mandamientos, y hemos abarcado, creo que mucha información que es útil para cada uno de nosotros. Mi deseo es que nosotros tengamos en cuenta de que un enemigo muy inteligente nos está asediando. Un enemigo que no descansa está en busca de su alma y no va a cesar hasta lograr su objetivo. Está en sus manos su destino. Hoy usted tiene la oportunidad de cambiar, de darle a Cristo Jesús su vida y permitir que Dios sea el que more en su corazón. Amén. Que Dios transforme literalmente su mente, que ya usted no piense como pensaba antes,
Cristo Jesús, el Dios a quien yo le sirvo, tiene el poder de hacer eso y más. Amén. Cuando una criatura se entrega a Él por completo. Amén. Llegará el tiempo cuando no podremos reunirnos en lugares así como este y hablar detenidamente acerca de temas beneficiosos para nuestra espiritualidad. Llegará el tiempo cuando no podemos o no podremos depender el uno del otro, ni del pastor, ni del anciano, ni de aquel que es un poquito más espiritual que yo. Llegará el tiempo donde cada uno de nosotros deberá de resistir la tentación a solas. Ese tiempo se está acercando. Hubieron dos instituciones que iniciaron el libro de Génesis al principio de la creación. Esa fue el matrimonio y el sábado. Una de ellas, Satanás ya ha ganado la pelea. Son dos instituciones gemelas. Y como nacen los gemelos, es literalmente uno después de otro. El tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo peligroso, donde deberíamos de estar afligiendo nuestras almas día tras día, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que perdone nuestras ofensas y nuestras faltas. Quisiera hacer un llamado para culminar, para toda aquella persona que reconoce que necesita de Dios, que reconoce que posiblemente su hogar no ha sido lo que debería de ser, no ha sido luz en medio de la tiniebla, no ha sido sal de la tierra en su vecindad, en su trabajo, en la iglesia, pero sabe que hay un Dios que puede cambiar eso. Sabe y reconoce que Dios es un Dios de poder, y ese poder que tiene Dios es un poder transformador. En esta noche quisiera invitar a todas aquellas personas que creen que Dios tiene el poder de restaurar su hogar, que se pongan en pie y me acompañen en esta oración. No es fácil decidirse por Dios. Si así lo fuese, el mundo entero se doblegaría ante los pies del Creador. Sin embargo, este no es el caso. El reino de los cielos es únicamente para los valientes, los que puedan batallar contra el yo y con Cristo vencer. Dios tendrá un pueblo que vindicará su carácter. Dios tendrá un pueblo que vindicará su ley. Está en ti ser parte de ese pueblo. Oremos. Amado Padre, gracias por hablarnos en esta noche. Queremos rogarle, Señor, que usted no se aparte de nosotros. Somos pecadores, cometemos fallas, necesitamos, Señor, de usted. Solos no podemos hacer nada. Separados de usted, nada podéis hacer, dice la palabra. Y en este momento, cada uno de los que estamos en pie reconocemos nuestras faltas. Reconocemos que nuestra vida no está donde debe de estar, pero también reconocemos que en sus manos podemos lograr ese objetivo, lograr la perfección del carácter y últimamente poder ser parte de ese pueblo que dirá: este es nuestro Dios, el que hemos esperado, y Él nos salvará. Santifíquenos, Señor, en su verdad, porque su palabra es verdad. Gracias, Padre, en el nombre sagrado y todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.